Bien, queridos alumnitos, tengan cada uno de ustedes muy Buenos buenos días. días. Me parece que sí me están escuchando clarito. Confirmen el retorno, por favor. Eh, Tengo ahí 50 saludos por el chat. Muy bien, alumnos excelentes. Así deben ser participativos, ¿ya? Entonces, vamos a presentarles de una vez el material que vamos a trabajar, porque si no el tiempo nos gana. Para hoy día tenemos ya programadito nuestra sexta semana, que consiste en, a ver, para ver en el chat, porque si no, no los veo en el chat y no están trabajando algunos. Ya. Mm, las estrategias después de la lectura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros habíamos trabajado con la primera estrategia, que era antes, estrategias antes de la lectura, ¿se recuerdan? Habíamos visto una de las estrategias tan bonitas, y estoy muy seguro que a ustedes también les ha gustado esa estrategia, es la activación de saberes previos. ¿Ya se van recordando? Muy bien. Entonces, vamos a activar nuestro saber previo. En este capítulo de las estrategias después de la lectura, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué hacemos? ¿Qué puntos vamos a ver? A ver, los que se recuerdan. ¿Qué se hace en estrategias después de la lectura? Puedes decirlo en una palabra o en dos palabras, pero envíen su posible respuesta. ¿Ya? A ver, manden. Estrategias después, ¿qué cosa? ¿Qué puntos? ¿Qué, qué temas vamos a ver ahí? Muy bien. Entonces Yadira nos dice, resumen, profesor. De Samir se recuerda que hemos hecho en las estrategias anteriores, hemos trabajado subrayado y sumillado, ¿ya? Lo cual no trabajamos en las estrategias después de la lectura con subrayado, sumillado, sino se trabaja más con resúmenes. Pero también tiene otros nombres, ¿no? Aparte de resumen, tiene otros nombres. ¿Con qué otros nombres le conocen ustedes? A ver, traten de recordarse. ¿Nada? Ya. Se llaman pues organizadores visuales. Y dentro de todos estos organizadores visuales encontramos el principal, el primero, el que mayormente en el examen de admisión también nos preguntan respecto al mapa conceptual. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene esa palabra mapa conceptual? Todos sabemos que es un mapa. Lo que no sabemos muchos es que es conceptual. Pero si les recuerdo, cuando hemos trabajado con implicancias, inclusiones, les expliqué que era un concepto. ¿Y quién se recuerda qué era un concepto? A ver, activen sus saberes previos. ¿Qué era un concepto? ¿O qué es un concepto? Se han olvidado. Comprensible, porque la mente es muy frágil. A veces nos olvidamos, pero no hay que olvidarnos para el momento del examen, por favor, para el momento del examen, no olvidemos. ¿Y cuál es la estrategia, profesor, para no olvidarme en el momento del examen? Fácil. Presta atención hoy día y te vas a dar cuenta que nunca te vas a olvidar lo que el profesor Demetrio te va explicando. ¿Ya? Por ahí nos dices a mí, profesor, un concepto es una definición general y social de una palabra. Qué bonito, qué bonito. Gracias por recordarnos.
Entonces, cuando yo les hablo de concepto, la palabra mapa solito es un concepto. La palabra conceptual solito es un concepto. Entonces, ¿qué es un concepto? Un concepto es una palabra. Profesor, ¿pero cualquier palabra? Sí, cualquier palabra. Porque eso es lo que te dice el término concepto. Recurso es un concepto. Conjunto es un concepto. Ay, 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 ay. Por eso cuando se habla en mapas conceptuales, vamos a hablar mucho de conceptos. ¿Ya? Entonces aquí también es bueno recordar quién es el autor de los mapas conceptuales. Es Novak. Y recuérdense más por Novak. Y Novak nos dice que un mapa conceptual es un recurso esquemático para ser utilizado en la representación de un conjunto de conceptos. Profesor, ¿cómo es eso? Representación de un conjunto de conceptos, sí. ¿Qué les estoy diciendo? Un conjunto de palabras, los cuales están inmersos en una estructura de proposiciones. ¿Alguno de ustedes se recordará qué es una proposición? Porque ahí me están hablando, ya me dicen, un conjunto de conceptos los cuales están inmersos en una estructura de proposiciones. Ay, 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 con razón no le entendía a mi profesor cuando me hablaba de mapa conceptual. Pero hoy día ustedes van a entender bien qué cosa es una proposición, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del mapa conceptual? Ahí está, por ejemplo, me dice, una proposición, profesor, es una frase que contiene un valor de verdad. Claro, claro, tienes toda la razón. Y eso lo dice aquí mismo el mapa conceptual. ¿Ve? Características. Tres características del mapa conceptual que debemos poner en nuestra cabecita. Jerarquización, selección, impacto visual. ¿Por qué la jerarquización? Los conceptos están dispuestos por orden de importancia, o sea, tienen jerarquía, llamado también inclusividad. Los conceptos más inclusivos, o sea, de mayor importancia, ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en último lugar y no se enmarcan, o sea, no se les encierra con, con ninguna figura geométrica. En un mapa conceptual solo aparece una vez el mismo concepto. Ah, qué bonito. Se usan líneas para unir los conceptos, o sea, se usan líneas. Se usan flechas solo en el caso de que la relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos. Ah, ya, ya, ya. Se usa flecha solo en el caso de que la relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos. O sea, deben tener el mismo nivel. Selección. Es necesario elegir los términos que se refieren a los conceptos en los que conviene centrar la atención. Es importante la finalidad o utilidad que se otorga al mapa conceptual porque de ello depende su construcción. El impacto visual. Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual. ¿Qué más nos interesa conocer sobre el mapa conceptual? Los elementos de contenidos, elementos de forma y sus aplicaciones. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Elementos de contenido. Ahí está la proposición, lo que Samir nos decía, ¿no? Que es una proposición. Enunciado formado por dos o más conceptos, o sea, dos o más palabras unidos por quién? Por el enlace, las palabras de enlace, para formar una unidad semántica. Tiene valor de verdad, ya que afirma o niega algo de un concepto. Y cuando nos decía frase que contiene un valor de verdad, entonces aquí nomás, tal vez mi querido Samir, si es que tiene un valor de verdad, se llama idea principal. Y si es que es idea principal, tiene verbo. Y si es que tiene verbo, no es frase, se llama oración. ¿Ya campeón? Solamente una pequeña
Aclaración ahí. Nada más. Concepto. Imágenes mentales, abstracciones de objetos o acontecimientos. La regularidad de un concepto permite precisar el significado. Pero cuando me hablan en el concepto imágenes mentales, por favor, no hay que confundir con imágenes. Los alumnos confunden mucho. Cuando dice imágenes mentales, piensan que van a poner una imagen ahí. No, no, no. Se está refiriendo a las palabras, al concepto, por eso dice. ¿Ya? ¿La regularidad de un concepto permite precisar el significado? Sí. Palabras de enlace. Términos que unen los conceptos. Su función es determinar la relación entre ellos. Elementos de forma. Elipses. Utilizados para representar conceptos. Aquí podemos aclarar algo. Un 90% de mapas conceptuales no están elaborados adecuadamente con las elipses. Mayormente le ponen rectangulitos o cuadraditos. Pero lo correcto que se debería, digo se debería, porque ni nosotros los profesores de razonamiento verbal en la práctica no utilizamos prácticamente las elipses cuando se debe utilizar, ¿sí? Líneas, usados para unir conceptos, pero ojo, pestaña y ceja, dice líneas. Flechas, empleados para unir conceptos no subordinados, solamente en forma horizontal. Pueden ser conceptos horizontales o derivados, pero mayormente se notan las flechitas de forma horizontal. ¿Ya? ¿Qué más? Aplicaciones. Estructurar la nueva información, resumir lo aprendido y consolidar el conocimiento. De hecho, todo organizador visual va a tener ello. Aquí el ejemplo que nos presenta pues, nuestro Bademec, un CEPRE, tiene algo que aclararse, ¿sí? Si bien es cierto, me dice utiliza conceptos, el CMap Tools es pues un concepto, programas otro concepto, mapas conceptuales también concepto, multiplataforma, autoaprendizaje, etc. Son conceptos. Palabras de enlace, muy bien, es un para elaborar fácil con en esta página sistemas y a través de. ¿Qué es lo que debemos aclarar? Que las palabras de enlace nunca van enmarcados. Nunca van dentro de una figura geométrica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Está utilizando los conceptos, ¿sí? Como se dan cuenta también ustedes, no se está utilizando pues una elipsis tal como debe ser. ¿Por qué? Porque posiblemente no ayuda el espacio, posiblemente. ¿Ya? Estamos utilizando líneas, ahí están utilizándose las líneas. No se nota flechas, ahora hubiese flechas siempre y cuando la relación sea en la misma categoría o el mismo nivel. ¿Qué más podemos aclarar aquí? Creo que está clarito, ¿sí? Un ejemplito más. Mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Sus elementos son conceptos, proposiciones, palabras de enlace y sus características, el impacto visual, la jerarquización y la simplificación. Pero aquí se ha cometido un pequeño hierro. ¿Cuál es? Escríbelo si te has dado cuenta. ¿Dónde está el error en este ejercicio? Si hay un error para que ustedes se den cuenta de que no debes hacerse de esa manera. Oye, pero qué bonito. El profesor ha utilizado las elipsis porque dice elipsis. Ahora, otra de las características que ya no se considera, pero anteriormente sí se consideraba, era que los conceptos se escribían con letra mayúscula y las palabras de enlace con letra minúscula. Eso era pues una de las características muy especiales también. ¿No se dan cuenta cuál es el error? No, dense cuenta, por favor, manden, manden. Muy bien, Andreita. Andrea me dice, profesor, el uso de flechas. Eso es incorrecto.
No se utiliza en un mapa conceptual flechas, por favor, eso a su cabecita. Flechas se utiliza en un mapa conceptual cuando quiero relacionar, ejemplo, elementos con características. Quiero mencionar elementos y características, ahí sí. Pero ¿qué diría para relacionar elementos y características? Las características, no. Los elementos tienen sus propias características, sí. Pero las características, no. No, 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 no da, ¿eh? En cambio, ¿qué pasa si por aquí quiero utilizar flechas? Gratuito y multiplataforma. ¿Qué podría decir? El programa es fácil, ¿sí? El programa es fácil, es gratuito, pero gratuito con multiplataforma. ¿Qué diría? Es gratuito las multiplataformas, ya. Las multiplataformas son gratuitas. Ah, también. Podría, ahí sí podría encontrarle una relación. O tal vez la multiplataforma tiene que ver mucho con el aprendizaje con la multiplataforma. Cuando se relacionan de esa manera, ahí sí se consideran flechas. Si no, no. Ya chicos lindos, entonces ahí tenemos. Ahora, algo que de repente se debe aclarar. Ya sabemos qué son los conceptos, pero lo que muchos de repente no han captado bien, que son las proposiciones. No estoy hablando de preposición, porque la pre es cuando tú le agregas, pues, ¿no? A la palabra universitario, le agregas pre-universitario, eso se llama preposición. Estamos hablando de proposición, ¿sí? Entonces, ¿qué son las proposiciones? Para que me entiendas mejor. Es la unión de dos conceptos mediante la palabra de enlace. Y eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Entonces, mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Cuando tú unes mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje, estás hablando de una proposición. Eso es proposición. Profesor, y si digo estrategia de aprendizaje eh, tiene elementos también, o de repente estrategia de aprendizaje y sus características, ahí, cuando unes dos conceptos, ahí estamos hablando de proposiciones. ¿Clarito? ¿Sí? Ya. Si hay alguna pregunta, consulta, mándenme nomás, escriban, profesor, explique, vuelvo a explicar, por favor, estamos para servirlos, ¿ya? No duden, si tienen preguntitas que hacer, saquen impuesto al profesor Demetrio. Él no se molesta cuando le hacen preguntas, él se molesta cuando no preguntan, ya les he dicho. No llegan preguntas, vamos avanzando entonces. Otro de nuestros organizadores visuales que tenemos que trabajar bastante es mapa semántico. ¿Y de dónde viene ese nombre, mapa semántico? ¿Qué tiene que ver ahí la palabra semántico? Entonces, si muy bien recuerdan ustedes, dirán, profesor, ya sé, activen sus saberes previos todos, ¿ah? Que estudia la semántica. Listo, manden. Rapidito, rapidito, que estudia la semántica. ¿De qué se encarga la semántica? Tenemos que activar siempre nuestros saberes previos. Porque si yo no activo mis saberes previos, ay, 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 estoy pensando, ya saben en qué. No les voy a decir en los huevos del gallo, porque ustedes ya saben que eso iba a decir. ¿Sí? Ya, vamos. ¿De qué se encarga la semántica? Manden, manden ahí en dos palabritas, en una palabrita. Una palabrita, nada más. Muy bien. Ciencia que estudia las palabras. Ajá, eso es. Pero ¿qué más? ¿Y qué tiene que ver esa palabra con...? Ujú. Y aquí está, justamente en la definición nos hablan del mapa semántico.
y es bueno recordar, y recordar es volver a vivir, dice. Perfecto, Gerson. Aplausos para Gerson. Significados. El significado de las palabras, Samir, no te olvides. Entonces, estábamos por aquí recordando algo. Habíamos mencionado que el mapa conceptual tiene un fundador, un creador, un autor, ¿sí? ¿Quién era? ¿De quién acabamos de hablar? Manden la respuesta, no se queden ahí temerosos, miedosos, no, manden la respuesta. Porque cuando hablamos de mapas, muy bien Alejandrita, muy bien Kiara también, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos ahora del mapa semántico, ahí está, mapa semántico sí tiene que ver con Pearson y Johnson. Pearson es, ¿no? Pearson y Johnson. Entonces, esta estrategia visual descrita por Pearson y Johnson, acuérdense siempre, mapa semántico, pertenece a Pearson y Johnson, mapa conceptual a Novak, mapa mental a, ya vamos a llegar ahí. Entonces, es una estructuración categórica de información representada gráficamente, donde se organiza la información de acuerdo, subrayen, ¿de acuerdo a qué? Al significado de las palabras. ¿Y qué tiene que ver el significado de las palabras? Ahí está, pues, mapa semántico. Helmlich y Pittelman manifiestan que el mapa semántico es una estrategia utilizada para el análisis conceptual de textos, ya que ayuda a ver la relación entre palabras y juicios. Además, permite a los estudiantes conectar su conocimiento previo, chicos lindos, subrayen conocimiento previo, porque conocimiento previo no te habló en el mapa conceptual. No sé si te hablarán los demás mapas, pero ya. Conocimiento previo y extenderlo por medio de la adquisición del vocabulario, una vez más, ¿ve? Vocabulario y la discusión. No se olviden que el mapa semántico también es conocido como constelación, cadena semántica, grafo léxico, organizador semántico. Eso, por favor, a su cabecita tengan presente los otros nombres de mapa semántico. Característico. Tiene componentes verbales y no verbales. ¿Y a qué se refiere, profesor, cuando me dice verbales y no verbales? Verbales, palabras. No verbales, imágenes, dibujos. Ah, ya. O sea, profesor, un componente no verbal también podría ser un cuadradito, un rectangulito. Sí, también, ¿por qué no? Los conceptos se presentan en nódulos. ¡Wow! ¿Y qué es eso? ¿Qué son los nódulos, queridos alumnitos? ¿Mm? Entonces, los nódulos no es otra cosa más que las figuras geométricas. Ah, ya. O sea, los conceptos están dentro de las figuras geométricas, ¿sí? Podría ser una elipsis, podría ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, una estrella, etc. No llega a construir proposiciones. Ah, ya, profesor. O sea, el mapa conceptual sí tenía proposiciones. En cambio, el mapa semántico no tiene proposiciones. No presenta jerarquía. El mapa conceptual sí presentaba jerarquía. El uso de imágenes para los temas es opcional. Ah, ya, o sea, el mapa semántico puede tener imágenes, sí. Puede tener mi fotografía, tu fotografía, etc. Elementos de contenido. Conceptos. Los elementos fundamentales son conceptos, palabras, ideas, términos que se desprenden del proceso de desagregación de términos o enunciado general. Fíjense, ¿qué nos dice de conceptos aquí? Los elementos fundamentales son conceptos, palabras, ideas. ¿Ve? Aquí ya va, ideas, términos que se desprenden del proceso de desagregación del término o enunciado general. Qué bonito, una vez más nos dicen
no presenta palabras de enlace. ¿Ve? Elementos de forma, las figuras geométricas. Representan los nódulos que contienen palabras, ideas, conceptos importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, entre otros. Líneas de interrelación. Sirven para unir o relacionar nódulos. Pueden ser líneas o flechas. Aquí es muy diferente que el mapa conceptual, porque aquí las líneas de interrelación mayormente son flechas. ¿Ve? Pero también dice opcional, pueden ser líneas o flechas. Aplicaciones. Incrementar el procesamiento cognitivo, desarrollar la estructura cognitiva, construcción del vocabulario, no se olviden el vocabulario, organización de la lectura, técnica de estudio, comprender la estructura de un conocimiento en función de sus componentes y relaciones. Creo que ya hasta ahí está clarito que es un mapa semántico. Pero no olvidemos que los mapas semánticos también pues tienen formatos, y estos formatos se subdividen en dos: fijos o cerrados, libres o abiertos. Dentro de los fijos o cerrados tenemos la de organización narrativa secuencial, temático o descriptivo, el de contraste y el de clasificación. Mientras que los libres o abiertos puede ser de la mejor manera que usted crea conveniente, no necesariamente como está ahí. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un feedback para para hacerle la pregunta a mis alumnos que hasta el momento están atentos. ¿Sí? Ya. Queridos alumnitos, los mapas conceptuales, mayormente, ¿para qué tipo de textos se emplea? Mapa conceptual, ¿para qué tipo de textos se emplea? Y cuando hablamos de tipos de textos, recordemos pues lo que conocemos, ¿no? Textos narrativos, descriptivos, textos argumentativos, instructivos, hay cantidad de textos. Entonces, a ver ustedes, ¿qué me dicen al respecto? Envíenme por el chat, por favor, envíen por el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están enviando? Ajá, muy bien. Por ahí hay algún mensajito más que nos están dando. Ya. A ver, ahorita lo aclaramos eso. ¿Sí? A ver, por acá lo que quiero es... Vamos a compartir primero. ¿Ya? A ver, estamos aquí con nuestro material y listo. Dice... parece que es una preguntita que nos hace Anabela, ¿sí? Y dice, profesor, ¿el mapa semántico tiene como característica la lluvia de ideas? Buena preguntita, buena preguntita. Entonces, si nosotros retornamos un poquito al mapa semántico, en el mapa semántico en ningún momento se trabajó con lluvia de ideas, o tal vez llamado también tormenta de ideas. No se trabaja aquí, no se ve, fíjense ustedes, en ningún momento he mencionado al respecto. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque la lluvia de ideas, y me adelanto, Anabela, se utiliza más en el diagrama de Ishikawa. Ahí se utiliza la tormenta de ideas. ¿Ya? Listo. A ver, vamos por la pregunta que les hice. ¿Para qué tipo de textos
mayormente utilizamos un mapa conceptual? ¿Mm? Porque aquí no te dice para qué tipo de texto. No, no te lo dice. Pero desde ya tú tienes que saber. Ujú. Entonces, vamos a retornar donde estábamos trabajando por aquí y habíamos visto ya hasta ahí. A ver, entonces, eh, por favor, presten atención, ¿ah? Siempre es bueno que ustedes presten mucha atención a esta partecita. Los textos argumentativos se utilizan bastante para los mapas conceptuales, ¿ya? Entonces, repito, textos argumentativos. ¿Por qué? Porque no te olvides que en un texto argumentativo, la idea principal, la idea principal niega o afirma algo, pero para que niegue o afirme algo, tiene que tener argumentos. Y de ahí que viene, pues, ese nombre texto argumentativo. Ya veremos con los ejemplitos, pero ya vayan poniendo en la cabecita ustedes que es para ello. Ahora, ¿qué sucede con un mapa semántico? ¿Ya? Si nosotros queremos narrar algo, es simplemente para narrar yo puedo crear un organizador narrativo secuencial. Ahí está. Para textos narrativos, mapa semántico. Para textos descriptivos, mapa semántico. Ahí está el ejemplito que te están diciendo, semántico o descriptivo. No tan solo podríamos utilizar para ello, ¿no? Sino también de contraste. ¿Y qué cosa es contraste? En contraste, pues encontramos las semejanzas y diferencias. ¿Ve? Entonces, contraste también podemos utilizarlo ahí. Clasificación, claro que podemos hacer una clasificación así como trabajamos en CEPRE, ¿no? Cómo están clasificados los alumnos por áreas, en la universidad ya por facultades, etcétera. Entonces, también, ¿ah? Entonces, tengan en cuenta los tipos de textos, para qué tipos de textos se utilizan. Un mapa semántico, un mapa conceptual, un mapa mental, etc. Hasta ahí vamos. Continuamos. Aquí tenemos dos ejemplitos de mapa semántico. Uno con el formato cerrado, ¿sí? En la cual también nos dice que podemos utilizar cualquier nódulo. ¿Qué eran los nódulos? Los nódulos son las figuras geométricas. Por ejemplo, mapa semántico, ya está utilizando un rectángulo. Utilización, características, definiciones, elaboración, elipsis. Ah, ya, profesor. Y si deseo también lo dejo abierto. Sí, ese es tu criterio, pues, necesariamente. El otro es un modelito de formato abierto. ¿Por qué? Porque encontramos ahí la armadura. Ya voy a explicar sobre la armadura. Otras palabras que significan lo mismo, de qué está hecho, quiénes lo usan y dónde se encuentra. Ya está. Entonces, esa partecita, por favor, es libre. Por aquí también hemos considerado, para reforzar hacia ustedes, el mapa semántico, ¿no? La utilización. Se utiliza mucho en la comprensión lectora. Es una técnica de estudio. Qué bonito. Más que técnica, lo vemos como una estrategia, en la que tiene que ver mucho el vocabulario. Acuérdate, mapa semántico, vocabulario. ¿Qué más? Su elaboración, bueno, tiene que ver con algunos procesos como el brainstorming
Organizar conceptos, seleccionar las palabras conceptos. ¿Cuáles son sus características? Ajá, estrategias que debemos utilizar al relacionar los conceptos, como también organizar la información. Y la relación con la comprensión. Gracias a ello, aumentamos nuestro vocabulario y aplicamos conocimientos previos. Oye, qué bonito resumen para poder aclarar el mapa semántico. ¿Ves? Entonces, alumnitos, ahora hablaremos del mapa mental. Mapa mental. No se olviden de los autores, ¿ah? Hemos hablado de Novak, de Pearson y Johnson, y ahora hablamos de Busan, de Tony Busan, ¿ya? Entonces, nos dice que Busan menciona que el mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante. ¿Y qué entiendo por pensamiento irradiante, querido alumnito? ¿Mm? A ver, por aquí. A ver, por aquí. Hay una consultita que nos está haciendo Tenji. A ver, Pellita, por favor, alumnos, ¿están observando todos mi diapositiva o no? Profe, le veo a usted nomás. Creo que algunos ven y algunos no. Profesor, no se observa la diapositiva. ¿Y por qué no hablan inmediatamente? Estos chicos están muy calladitos hoy día. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Mm? No se ve. Ustedes no son así, ustedes siempre participan. Profe, no se le escucha, profesor, no estás, profesor. Pero, mira, ve, estoy explicando ya, yo estoy creo que en la quinta diapositiva y recién me dice, profesor, no se ve tu diapositiva. Ay, chiquitos lindos, preciosos. Bueno, a ver si ahora la ven, me avisan. ¿Están Sí, observando mi profesor, ahora diapositiva? sí se observa. Ahora sí, muy bien. Shirley, Kiara. Ahora sí ves, Shirley. Sí, profesor. Ya está. Cristinita es la que me pasó la voz, ¿no? Gracias, Cristina. Si no era por ti, mira, ¿ve? Todos. Por eso, pues, así es cuando uno no está atento a la clase, ¿no? Tienen que estar atentos. Ya. Entonces, les decía, queridos alumnitos, que Busan menciona que el mapa mental es una expresión de pensamiento irradiante. Y les estaba explicando qué entiendo por pensamiento irradiante. Queridos alumnitos, ustedes son seres humanos que tienen esa gran capacidad de creatividad. Y justamente cuando me hablan de pensamiento irradiante, es un pensamiento creativo, novedoso, y por tanto, una función natural de la mente humana, de hecho. Es una poderosa técnica gráfica que ayuda a distinguir entre la capacidad de almacenamiento mental de quien los usa y su eficiencia mental para el almacenamiento. ¿Cuáles son sus características del mapa mental? El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen mental. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma ramificada. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor importancia también están representados como ramas adheridas a las ramas de nivel superior. Las ramas forman una estructura nodal conectada. Bueno, elementos de contenido, ahí está, el pensamiento irradiante. Pero, ¿qué es el pensamiento irradiante? Es el tema o concepto que pones en primera. De repente, estás inspirado, quieres hablar sobre la naturaleza. ¡Tan! Ya está tu pensamiento irradiante y comienzas a activar tus saberes previos, relacionas una palabra con otra palabra. Listo. O tal vez quieres pues dedicarle un bonito poema a tu papito que ahora ya se viene el Día del Padre. Ujú. Entonces te inspiras, ¿no? Dices, a ver, papá,
y comienzas a hablar sobre papá. Ya está. Palabras representan los conceptos. Se escribe una palabra o concepto por rama. El tamaño indica énfasis. A ver, por acá, antes de pasar esa diapositiva. Chicos, dice, las palabras representan los conceptos. Se escribe una palabra o concepto por rama. Ahora, atentos. El tamaño indica énfasis. ¿El tamaño de qué? El tamaño de la palabra. ¿Ya? Elementos de forma. Ramas, colores, imágenes. Facilito. Ramas. Se extraen del pensamiento irradiante. El grosor de la rama indica la jerarquía. A mayor tamaño, mayor importancia. Colores. La elección de determinados colores permitirá un acceso más rápido a la información y mejorará el recuerdo. Imágenes. Usar imágenes por cada concepto para crear un equilibrio entre las habilidades visuales y lingüísticas de nivel cortical. Alumnitos. Las ramas, así como las palabras, tienen jerarquía. Las palabras, cuanto más grandes, más sombreadas, significa que son las más importantes. ¿Ve? Las ramas, las palabras. Ahora, los colores. Si aquí me está diciendo como un elemento de forma los colores, significa que son importantes, pues los colores, no por las puras se está poniendo. Algunos dicen, no, pero es relativo. No, no, no. De preferencia los colores para que un mapa mental tenga mayor visibilidad. Ya. ¿Qué más? Las imágenes. Usar imágenes por cada concepto. Cuanto más imágenes, mejor aprendemos, mejor recordamos. Y las técnicas. Utiliza el énfasis. Utiliza la asociación. Y nos ayuda a expresarnos con claridad. La diagramación. En la diagramación se usa pues la jerarquía y ojo, pestaña y ceja. Se debe utilizar necesariamente el orden numérico. Y cuando me hablan de orden numérico, dice que debemos utilizar en sentido horario, no al revés, sino en sentido horario. ¿Ve? Sin embargo, hay pues cantidad de autores de mapas mentales en que se olvidan de esta característica. ¿Ya? Listo. Si hay preguntitas, láncenla nomás, pregunten con confianza. Ejemplito de mapa mental, ahí tenemos, ¿no? Dice pues las soluciones para el calentamiento global, hacer algo. Y qué bueno, las imágenes, ¿ve? Ahora estas imágenes, cantidad de imágenes. Lo que no se nota son los números. Si tendríamos que sacar números, uno tendríamos que poner a viajes, otros a la limpieza, al hogar, al rojito y así, ¿no? Mira cuántos. Pero eso es un ejemplo de un mapa mental. Otro ejemplito de mapa mental en la que se nota con mayor claridad es, por ejemplo, emprender un nuevo proyecto. ¿Y qué tal creatividad del que lo realizó este dibujito? ¿Ve? Como si la plantita estuviera girando por ahí. Pero ¿qué más? Todo lo... Eso pues es el pensamiento irradiante. Tiene que haber mucha creatividad. ¿Mm? Bueno, si queremos emprender un nuevo proyecto, tendremos que ver primero los objetivos, los empleados, el lugar, las finanzas, el marketing, la entidad, etcétera, etcétera. El marketing, ¿no? De boca a boca, de boca a oreja, dice. ¿Qué más? Bueno, pero esos son ejemplos de mapas mentales, ¿ya? Cuadro comparativo. Profesor, pero anteriormente hemos visto algo de contraste. Y cuando se habla de contraste, también estamos hablando de comparativo, sí. De contraste o comparativo es lo mismo.
Entonces, dice que el cuadro comparativo es un organizador de la información que presenta semejanzas y diferencias entre dos aspectos, enfoques, teorías, postulados, entre otros. Un cuadro comparativo es sencillo. ¿Por qué? Cuando ustedes puedan notar un texto en la que les brinde semejanzas, diferencias, rapidito nomás tienes que armar tu cuadro comparativo. Permite la organización del material para un mejor procesamiento, clarifica el tema cuando es complejo, desarrolla la capacidad de comparación y análisis. ¿Cuáles son estos elementos de contenido? 2. Etiquetas y enunciados. Las etiquetas son los conceptos o subtítulos que permiten relacionar los datos. En cambio, los enunciados es una unidad comunicativa de sentido completo, sintácticamente independiente, formado por una palabra o un grupo de palabras, y que viene delimitado en el plano oral por pausas muy marcadas, y en el plano escrito por la mayúscula inicial de su primer elemento, en signos de puntuación que señala su cierre. Entonces, es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de forma? Columna y fila. Columna, 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 para abajo, ¿no? Debe poseer los temas o conceptos a comparar. O sea, ahí estaríamos hablando de las etiquetas. Filas contienen los rasgos o criterios para comparar. Entonces, si observamos el formato, dice en este formato, podemos tener dos temas. Entonces, tema 1, tema 2 y inmediatamente esas diferencias que cada uno tiene o sus propias características de cada uno y, por qué no, también puedo hablar de sus semejanzas. Para ello, hemos considerado ejemplos para poder entender mejor nuestro cuadro comparativo. Entonces, se hace un cuadro comparativo en la que se explica esa diferencia que hay entre la cultura azteca, maya, inca, sobre arquitectura, escultura y pintura. ¿Ve? Ahora, en el otro ladito vemos también un cuadro comparativo entre una tienda física y una tienda virtual. Hoy en día, queridos alumnos, que mayormente por esta pandemia estamos haciendo pedidos, pues, hacia una tienda virtual, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ve? Cómo es el diseño interior, el diseño exterior, la gestión que se realiza en una tienda física frente a una tienda virtual. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya. Entonces, hablar de cuadro comparativo no hay mucha dificultad. ¿Cuál es el detalle cuando se habla de esquemas? Esquemas tiene otros nombres. Y me gustaría que ustedes recuerden con qué otros nombres se le conoce a esquemas. ¿Con qué otros nombres reconocemos a los esquemas? ¿Con qué otro nombre reconocen ustedes? ¿O qué otros nombres tiene, pues, esquemas? Mientras van recordando, la definición. Los esquemas, muy bien, son estructuras que organizan grandes cantidades de información. Y cuando ustedes les hablan de grandes cantidades de información, se van a recordar que se está refiriendo a esquemas o a cuadro sinóptico y otros nombres más que ya vamos anotando por ahí. ¿Ya? Pero dice pues grandes cantidades de información en un sistema significativo. Además, es el esqueleto del tema estudiado que lo presenta en su conjunto en forma gráfica jerárquica, por lo que facilita su comprensión, repaso y memorización. ¿Cuáles son esas características? Jerarquía, brevedad, estructura, organización y simbolismo. ¿Por qué me dicen que debe tener jerarquía? Porque las llaves en forma sucesiva deben tener una jerarquía así, como por ejemplo está en el ejemplito abajo, dice tema o título. Luego deben estar los temas o subtítulos. Y después de ello, ¿qué cosa debe estar?
Dice rasgos, características, precisiones. Entonces, cuando ustedes notan, ese gráfico es un esquema también conocido como cuadro sinóptico y se han olvidado de los otros nombres. Ya, ahorita recordamos, ahorita recordamos. Brevedad, presentar lo importante de manera concisa. Está bien, pues será un texto grande, por eso dice grandes cantidades, pero se reduce a la brevedad. Estructura u organización. Conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el tema, así como las relaciones que hay entre sus partes. Y no olvidemos el simbolismo. Emplear puntos, llaves, dibujos alegóricos, palabras claves que permitan expresar de forma gráfica el contenido. Entonces, ¿qué me está dando a entender aquí? Que no solamente puedo poner letras y letras, sino que también puedo emplear, dice, puntos, dibujos alegóricos. ¿Y cuáles son los elementos de contenido? Tema o título del material, subtemas o subtítulos, características o rasgos. Ejemplos. Pero antes del ejemplo, pongan a su cabecita que un esquema también es conocido como cuadro sinóptico, mapa sinóptico, diagrama o esquema de llaves. Mayormente cuando ven ahí esas imágenes es pues un esquema de llaves. ¿Y de qué manera se trabaja? Ahí está el tema o título, el lenguaje, sus elementos, construcción y se van dividiendo. O como en el otro cuadro, ¿no? Los géneros literarios, narrativo, lírico, dramático. Pero ¿para qué me sirve? Me sirve pues para de repente exponer o tal vez para aprender mejor. Me hago este cuadrito, en cualquier momento lo repaso allá de los géneros literarios que vienen a ser narrativo, lírico, dramático, cada uno se subdivide en tal y ya está. Para eso nos sirve, ¿ya? Continuamos. La cruz categorial. Dice Chiroque, que es el autor de la cruz categorial, es una técnica que permite organizar información relevante, o sea, información importante, alrededor de una tesis o idea principal expuesta en un texto. Pero, ¿qué sucede aquí con esta definición? Me dice información importante alrededor de una tesis o idea principal. Y ustedes saben que es una idea principal y también ya saben que es una tesis. Por eso dice tesis o idea principal. Para los dos es válido. ¿Y en qué tipo de textos mayormente encontramos la tesis o idea principal? En los textos argumentativos. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? Desarrollen los estudiantes el pensamiento categorial promoviendo en ellos una afirmación positiva o negativa. Pero cuando me hablan de pensamiento categorial, es que tiene que tener jerarquía, categoría es jerarquía. Su representación gráfica tiene la forma de cruz dividida en 5 partes. Bueno, ¿cuáles son los elementos del contenido de la cruz categorial? La proposición o tesis, que va en la parte central y que se debe tener en cuenta en la proposición o tesis, la postura, el punto de vista, el parecer, la afirmación positiva o negativa de un tema. Ya. Justificación. ¿Y dónde va la justificación? En la parte superior, ¿no? Donde va la argumentación, justificación. Dice, muestra las razones, o sea, los argumentos de la tesis. Responde a la pregunta ¿por qué? Derivaciones. ¿Y dónde van las derivaciones? En la parte inferior. Derivación de la proposición. Conocidas también como consecuencias. Ah, ya, profesor. O sea, yo puedo poner en vez de derivación consecuencias. Sí. Son aquellas ideas que se desprenden de la tesis. Responde a la pregunta, ¿qué ocasiona
Entonces, si me está preguntando qué ocasiona, es pues la consecuencia. Condición. Señala las circunstancias o aspectos en el que la tesis es válida. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Y dónde va la condición? Ah, ya, condición de la proposición. Puede ser el contexto también, nos dice. Y la finalidad. Menciona el fin con el que se menciona una idea y responde a la pregunta ¿para qué? Estoy muy seguro que no todos los alumnos dominan lo que es la cruz categorial. Por ello, hemos considerado un par de ejemplos para que ustedes se familiaricen un poco, entiendan y comprendan cómo es que se maneja una cruz categorial. Entonces, si bien es cierto que en el cuadrante central va la idea principal o tesis, y con rojito está mi idea principal o tesis, ¿ya? Dice, contaminación de la playa agua dulce por los desechos. ¿Qué viene a ser eso? ¿Una tesis o una idea principal? Es una idea principal. Contaminación del agua de la playa agua dulce por los desechos, nada más. Entonces, ahí tenemos las causas, los argumentos, las consecuencias y las potencialidades. ¿Ve? Que también para mejor aclaración. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa contaminación? Malos hábitos de higiene, ¿sí? Los vertientes de basura y desmonte que se encuentran en el agua, bueno, y algo más. Las consecuencias. Ay, 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 sí hay causa y consecuencia. Afectación a la población cercana. Fuente de enfermedades que transmiten en la playa. ¿Y cuáles son los argumentos que tiene para que se diga que hay contaminación en la playa Agua Dulce? Debido al alto índice de contaminación que existe en las playas Agua Dulce, han sido fuente de contaminación, dado a su mal cuidado y poco interés en las personas sobre la conservación del agua. Entonces ahora podemos hablar de su finalidad, ¿no? Claro, potencialidades. Tener un sistema de control en los productos parecibles que ingresan a la playa, implementación de contenedores, etcétera, etcétera. Otro ejemplito que tenemos por aquí dice el problema. Y la pregunta es, ¿por qué existe bajo nivel de comprensión lectora en los alumnos? ¿Por qué existe bajo nivel de comprensión lectora en los alumnos? De repente también en algunos de ustedes. Vamos a analizar. Dice, ¿cuáles son las causas? Bueno, alumnos con malos hábitos de lectura. Ah, profesor, si yo no tengo hábito por la lectura, significa que ya tengo un problemita. Pero en el caso de ustedes, no hay problema porque a ustedes sí les gusta la lectura. Alumnos con problemas familiares, uy, ya, ni hablar. Problemas sociales. Alumnos que desconocen técnicas de estudio. Justamente, cuando uno no conoce técnicas de estudio, también tiene un problema de aprendizaje. Y por ahí me dicen, ¿no? ¿Cuáles son esos hechos? Bajos niveles de comprensión lectura en los alumnos. Ya. ¿Cuáles son los efectos? Alumnos con bajas notas, alumnos con baja autoestima, alumnos con escasa atención en clase. Y la finalidad. Existen bajos niveles de comprensión lectora en los alumnos por desconocimiento de técnicas de estudio. Entonces, por aquí, Scarlett Patricia me dice, profesor, la cruz categorial se usa en textos argumentativos. Sí, específicamente sí, pero esta cruz categorial o este texto argumentativo tiene que tener algo más, ¿ya? Para que te des cuenta, ¿ve? ¿Qué es lo que debe tener? Un problemita y sus posibles soluciones, sus causas, sus efectos. Por eso dice causa, finalidad,
hechos, efectos, los argumentos. De hecho, si es un texto argumentativo, tiene sus propios argumentos. Pero no solamente debe tener tu corpus categorial, tu idea principal y tus argumentos, sino dentro de tus argumentos también tiene que haber sus causas y sus consecuencias. Esa es la bonita diferencia de poder tener una mejor idea de cruz categorial con el mapa conceptual. Así es que por ahí ya vamos encontrando algo bonito. ¿Ya? Gracias por la aclaración, Patricia. Hablar del diagrama de Ishikawa es pues ya, ¿no? Lo que ustedes conocen con el nombre de ¿qué? Espinas de pescado y otros nombres más también que de repente alguien lo va a escribir por ahí. ¿Sí? El diagrama de causa-efecto, así también se llama. Ajá, listo. Entonces, es aquí donde ya nos preguntaba, bueno, no me recuerdo cuál era su nombre de ella, pero me decía, profesor, la lluvia de ideas, ¿tiene que ver? No. La lluvia de ideas está aquí, en el cuadrante último, donde dice identificar todos los factores relevantes mediante consulta y discusión entre muchas personas. Para ello puede ser útil utilizar la tormenta de ideas. Tormenta de ideas o lluvia de ideas es más para el diagrama de Ishikawa. ¿Ya? Entonces, el diagrama de Ishikawa es una representación gráfica que organiza de forma lógica y en orden de mayor importancia las causas potenciales que contribuyen a crear un efecto o problema determinado. También se conoce como diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado. Y ahí nomás, Pellita nos pregunta y me dice, profesor, ¿y cómo puedo diferenciar el pez de Ishikawa con el árbol de problemas? Es muy fácil, Peggy, es muy fácil, ¿ya? Yo te voy a explicar el árbol de problemas también, no te preocupes. Ahorita llegamos ahí. Entonces, eh, justo lo que Peggy hace esa pregunta, porque muchos, ay, profesores lo confunden a mis alumnitos y les hacen ver como si el diagrama de Ishikawa fuera de causa, efecto, problema o problema, solución. No es lo mismo, es totalmente diferente. Hablar de causa, efecto o hablar de problema, solución. Es diferente. Entonces, a su cabecita de ustedes debe estar solamente diagrama de Ishikawa, causa, efecto. Profesor, pero el problema no. Ya. Características. El diagrama tiene la forma de un esqueleto de pez. Las espinas mayores representan categorías o grupos para organizar las causas. Dentro de las espinas mayores pueden colocarse otras espinas menores. Y en esas espinas menores se colocan las subcausas. Elementos de contenido. El efecto. Ah, ya. ¿Y dónde va el efecto? En la espina de pescado. Ahí también hay otro problema, ¿no? Otros dicen, arriba van las causas, abajo el efecto, profesor. Otros, abajo las causas, arriba el efecto. No es así, no es así. El efecto, consecuencia, resultado, aparece generalmente en un recuadro enunciado por un término, pero ¿dónde? En la cabeza del pescado. Y en todo su cuerpo van las causas. Causas principales, factores que influyen, determinan o explican el efecto. Aparecen en rectángulos y están unidas por flechas a una sólida línea horizontal que se conecta del cuadro del efecto. Las causas secundarias, explicaciones de segundo orden. Las causas terciarias, a medida que encuentran más causas, se van generando otras. El grosor de las flechas, de las flechitas, ese grosor, varía según el nivel de desagregación.
Las que se usan en las causas principales son las que tienen que ser pues más gruesitas, ¿no? En cambio, las más delgaditas son las subcausas o las causas terciarias, dice. Aplicación. Favorecer el pensamiento reflexivo, determinar las posibles causas de un problema, agrupar estas causas en diferentes categorías o factores, orientar las posteriores acciones correctoras hacia las causas identificadas, especialmente si se identifican las causas principales, proporcionar un nivel de comprensión al final de la reunión. El diagrama causa-efecto es el mismo para todos, con independencia de las causas que cada uno individualmente fuese capaz de identificar. Reflejar la dispersión del conocimiento del equipo. Cuanto más ramificado esté un diagrama causa-efecto, será señal de una mayor diversidad de causas identificadas. No olvidemos que el autor del diagrama de Ishikawa es Kon Ishikawa. Entonces, él nos dice, pues, que identificar los factores relevantes, los factores importantes, mediante consulta y discusión entre muchas personas, para ello puede ser útil la tormenta de ideas o la lluvia de ideas. Expresar el efecto y los factores tan concretamente como sea posible, pues esto lleva a obtener resultados útiles. Debes quedar claro que el diagrama causa-efecto no es una herramienta para resolver un problema, sino únicamente explicarlo. Esto es analizar sus causas, paso previo obligado si queremos realmente corregirlo. ¿Ve? Entonces, alumnitos, aquí tenemos un bonito ejemplo de lo que viene a ser el diagrama de Ishikawa. Y bien claro dice, causa-efecto y nada más. Aquí no hay problema y aquí no hay solución. Son causa y el efecto. Entonces, si es que se habla de una planificación deficiente de obras, ese es el efecto, digo, ¿y cuáles son las causas para que exista la deficiente planificación de obras? Bueno, causas principales: diseño, personas, desarrollo, herramientas, método. Esas son las causas principales. Y dentro de estas causas principales podemos utilizar, por ejemplo, herramientas. Ya está. ¿Y qué pasa con las herramientas, profesor? Es que las herramientas no se adaptan para poder tener una obra eficiente. Por eso dice adaptabilidad. A ver, otra que podamos entender es en personas, por ejemplo, en personas. Listo. La falta de responsabilidad que tienen algunas personas para realizar una planificación. Ya. En el diseño, bueno, de repente la que intervendría más es las indecisiones que se tiene para hacer un diseño. Primero hacen una, hacen otra y finalmente mandan, oh ya, pero esas indecisiones. Y así, ¿ve? Fíjense ustedes cómo encontramos causa y solamente efecto. Aquí no hay de que las causas van arriba o abajo, el efecto arriba, el problema al centro. No, así no es. En ningún momento en el diagrama de Ishikawa que se explica en la teoría te están hablando de problema-solución. No te están hablando de eso. ¿Ya? Pero a veces hay profesores que confunden. Ese es el detallito. Hemos considerado. Ya, ahorita llegamos al árbol. Ya, ahí nomás, no te muevas todavía, pillita, ahí nomás. Hemos considerado para ustedes el árbol de decisiones para explicar eso. Ahora, la macro regla de resumen, que también ustedes deben manejar bien, a su vez se subdividen en dos, ¿no?
en las reglas de anulación y las reglas de sustitución. Las reglas de anulación también tienen que ver con las reglas de omisión y de selección. Pero, ¿qué se hace en la regla de omisión? Se elimina la información de poca importancia y no esencial. Pero esto recuerda que hemos trabajado en el tema de oraciones eliminadas, ¿sí? Se omitió la oración que te brindaba pues poca importancia o no era esencial. Ah, igualito, eso ocurre ahí. En la selección, eliminamos la información que es parte integrante o redundante de algo que ya se dijo. Ah, profesor, o sea que también de las oraciones eliminadas, ¿no? Sí, se relacionan, bueno, pero tenía otro nombrecito. Omisión y selección. Selección, cuando se elimina a la oración que redunda. Omisión, cuando, bueno, pues, te están hablando del tema, pero no es importante. Las reglas de sustitución me dice que también tiene que ver mucho con la generalización y la construcción. Integración. ¿Cómo generalización? A ver, se sustituye una serie de conceptos por el concepto abarcador. ¿Cómo es esto? Facilito. Si nosotros estamos hablando de repente de Margarita, Rosa, Clavel, y quiero sustituir por un concepto general, ya, eso se llama generalización. ¿Ve? Construcción. La información se ve sustituida por una nueva información, o sea, con un parafraseo, nada más, porque la idea principal sigue manteniéndose, pero con otras palabritas. Integración. Se agrega información a la idea principal, datos relevantes, no ideas terciarias ni ejemplos. Cuando se habla de la regla de sustitución por integración, se está agregando otra información a la idea principal, le agregas otra información. ¿Ya? Árbol de problemas. Y por ahí, antes que me pregunten, profesor, ¿en qué consiste el mapa mental de burbujas? También hay el mapa de burbujas. El árbol de problemas tiene la siguiente característica. En la parte inferior va las causas. El problema va al centro y la solución va en la parte superior, ¿no? En este caso no me hablan de solución, me hablan de consecuencias. Dice, por ejemplo, el ejemplo, clarito está el ejemplo, dice, existencia de botaderos informales de basura junto a un colegio. Ese es el problema, que se ha convertido en un basural. Pero ¿cuáles son las causas para que exista ese basural? Ya. Es el desconocimiento de procesos de reciclaje, carencia de basureros, bajo compromiso institucional y comunitario. ¿Y cuáles son las consecuencias? Dice, pues, la aparición de roedores, presencia de insectos y afectación de la imagen de la Constitución. Entonces, entre el árbol de problemas, estamos viendo más qué cosa, causa, efecto y el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, me parece que estaría muy bien ese árbol de problemas para poder diferenciar del pez Ishikawa. Mapa mental de burbujas. Cuando hablamos del mapa mental de burbujas hay dos tipos. Hay las simples y las compuestas. La que ustedes están observando en este momento se llama mapa mental de burbujas compuesta. ¿Por qué? Porque de sport salen, mira, ¿ven? Una burbujita, que de esas burbujitas salen otras burbujitas. Eso se llama compuesta. Simple es que de una sola burbuja salen pues burbujitas a su lado y ya no se procrean más. Ajá, así está. ¿Listo? Si hay preguntitas, consultas. Profesor, le habla la tutora y disculpe que le interrumpa. Profesor, ¿me podría regalar unos minutos, por favor?
Bueno, no sé quién me habla, no lo puedo observar de aquí. Voy a Soy bajar la mi tutora, cámara. profesor, la tutora. Tutorita. ¿Cuántos minutos necesitas? ¿Uno, Cinco dos? minutos. Te las doy. Adelante. Ya, ya chicos, solamente para recordarles, bueno, los comunicados que han llegado de parte de CEPRE, que lo pueden visualizar en la opción general. Entran a su salón, van a la opción general, ahí están todos los comunicados, chicos. Para recordarles que los que tenían que pagar la segunda cuota, el último día de plazo que les han alargado es hasta el 18. Chicos, pasado esa fecha ya no van a poder realizar el pago, no se van a habilitar, no hay lugar a reclamos con respecto a eso. Por otra parte, también se ha publicado en la página Teams, también por el grupo de WhatsApp les he compartido una lista para que puedan verificar sus datos. Ya chicos, por favor verifiquen. Ahí también se les está compartiendo un número que es de la señorita Sandra. Cualquier, bueno, duda, queja con respecto a sus datos, pueden comunicarse directamente con ella para que lo puedan modificar, chicos. Ya se les va a pedir que por favor presten esta semana bastante atención a eso, que lean detenidamente el anuncio, porque el pasado, el 18, ya no hay lugar a reclamo, chicos, con respecto a datos y con lo demás, ¿ya? Así que por favor hagan eso. A los que, bueno, hay alumnos que hasta ahora no saben ni siquiera que hay un grupo de WhatsApp. Lo pueden visualizar, como les digo, en la opción general. Ahí están todos los comunicados que hace CEPRE, están ahí. Todo lo pueden encontrar ahí, chicos, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir cualquier consulta, ya saben, a mi número de WhatsApp. Ya me escriben ahí. Eso es todo, gracias. Ya estamos con ustedes, queridos alumnitos. Me había pedido 5 minutos, pero no ha utilizado 5 minutos, ¿ve? Ha sido rápido la tutorita. Bien. Bueno, no sé quién es la tutora, no la conozco, pero lo importante es que ya están informados ustedes con las disposiciones que da pues la institución. Estábamos esperando algunos, algunas preguntas de parte de ustedes para entrar ya a la práctica. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Ya. Pero si hay algunas preguntas, lo pueden hacer en el transcurso del desarrollo de la práctica. Pero qué bonito, ¿ve? Cuando Pelgi preguntaba y decía, ¿no, profesor, cómo puedo diferenciar el pez de Ishikawa con el árbol de problemas? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la bonita diferencia. Ya. Y bueno, ¿qué más? Listo. Nos vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Práctica, 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 práctica. Ahora sí, a trabajar. Les toca trabajar a ustedes. Estrategias después de la lectura. Actividad. Lee atentamente los textos. Ujú, y construye organizadores de la información para cada texto. Entonces, primero voy a leer, ¿ya? Voy a leer y luego ya ustedes van a construir, no sé cómo hacen, pero ustedes van a construir. El fútbol es un deporte practicado al aire libre en el que dos equipos con 11 jugadores cada uno deben tomar posesión de un balón pateándolo. El objetivo es que el balón entre en la portería contraria. Gol. El equipo que mayor cantidad de goles realice será el equipo triunfador. El término proviene del inglés fútbol. Pie, foot es pie y ball es pelota, por lo que también se le conoce como balompié. Balompié también, ¿no? Los juegos de fútbol también pueden disputarse entre equipos de un mismo país. Competiciones nacionales de clubes como el Club Mexicano, si tiene la Liga Mexicana de Fútbol.
entre equipos de distintos países, competiciones internacionales de clubes o selecciones nacionales, como en el Mundial de Fútbol. Listo. Preguntita para ustedes. Teniendo este pequeño texto, ¿qué organizador visual emplearía cada uno de ustedes? ¿Qué organizador emplearía cada uno de ustedes? Por supuesto que no todos van a pensar en realizar el mismo organizador. ¿Por qué? Porque algunos posiblemente van a decir no, pero si quiero hacer esto o quiero hacer el otro, a ver, ¿por qué lo haría? ¿Por qué no lo haría? Vamos, envíenme nomás qué organizador sería el más adecuado. Ya. Envíen, rapidito. A ver, mientras ustedes van pensando qué es lo que podríamos hacer, yo voy insertando algo por acá. Formas. A ver, ¿qué pasaría si es que le pido a... Twin, 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 twin. Nunca lo hice, pero nunca es tarde para poder hacer algo. Ajá. Listo. Y ahora me dice... Ah, qué bonito. Se arregló. Oh, no, a ver. Pero no quiere. Tampoco. No. Está en otro lenguaje. Ya. Chiquitos lindos. Mándenme, ¿qué cosa podemos hacer? Voy a hacer mi mapa conceptual, mapa semántico, mapa mental, diagrama de Ishikawa. Ahí está, ya tengo a Rosita. Muy bien, Rosita. Rosita me dice, profe, yo podría hacer un mapa conceptual ahí. Ya. Ajá. Pero Shirley quiere hacer un mapa semántico. Marjorie también apuesta por el mapa conceptual. Pero quiero más ideas, denme más ideas. Solamente tengo dos. Mapa conceptual, no. Bueno, algo quiso decirnos Pierito. Mapa conceptual, no más, seguramente quiso decir. Mapa semántico, ya. Creo que es suficiente. Los demás ya deben estar pensando tal vez. Queridos alumnitos, si tuviera que realizar un organizador, en este caso, podríamos hasta jugar con tres, ¿no? Mapa conceptual, mapa semántico, mapa mental. Y voy a empezar por el más fácil. Un mapa mental. Dice que el mapa mental tiene que ver mucho pues tu pensamiento irradiante. ¿Qué haría aquí abajito al centro? ¿Qué haría para mi mapa mental? Para mi mapa mental insertaría rapidito nomás lo que tengo. Ay, ay, ay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Aquí está, si no me equivoco. A ver. Ajá. Muy bien. Insertaría una pelotita. Y de esta pelota, y le pondría, ¿no? Le pondría dentro de esta pelotita le pondría el fútbol. Listo. Entonces, mira, estamos hablando de un balón que diga el fútbol dentro de la pelota. Estoy hablando de un mapa mental. Ya. Pero, ¿qué tendría en cuenta en este mapa mental? Sacarle por lo menos 1, 2, 3, 4 raíces, ¿sí? Ahí, queen, para poder dibujar de repente a un jugador que está por ahí, bueno, al otro jugador y jugadores, 4 jugadores también, y cada uno en la que voy explicando de repente lo que está aquí. Bueno, esa es una idea, ¿ya? Pero la otra me dice, profesor, un mapa semántico, ¿listo? En el mapa semántico podríamos considerar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Un mapa semántico. O de repente, tal vez, en un mapa semántico
También, ¿por qué no podría empezar, profesor, poniéndole un balón al centro y de ahí voy explicando y voy describiendo lo que es el fútbol? Oye, qué bonito. Entonces, me pareciera que esto fuera un texto descriptivo, porque está describiendo qué es el fútbol. Ah, ¿y qué pasaría si quiero formar mi mapa conceptual? Un mapa conceptual. A ver, ya, ¿hasta dónde me ayuda el mapa conceptual? Entonces voy a poner así. Dentro del elipsis, en la parte superior, le voy a poner el fútbol. Y voy a sacarle una línea hacia abajito, hacia donde está esta figurita. Voy a suponer que esto es otra elipsis, pues ya está. Otra elipsis, otra elipsis. Ay, tendría que demorarme un siglo para armar una elipsis por acá, pero no importa. Querer es poder. Ya está, qué bonito. Entonces, voy a trazar una línea. Ahí está, y aquí facilito para poder insertar una línea. Ya, pues, línea. No es flecha, por si acaso, es línea. Y tengo una línea de aquí a acá. Ya está. ¿Listo? Pero aquí hay algo, ¿no? Dice, es un. Entonces, aquí yo utilizo mi palabra de enlace. Aquí arribita dice el fútbol. Acá, entre la línea que está, voy a poner mi palabra de enlace. Es un, y acá abajo, en el azulito, le pongo, es un deporte. Listo, ya está. Y a partir de acá, estoy haciendo mapa conceptual para que me entiendas, ¿no? Yo puedo sacar dos flechitas, uno para aquí y el otro para allá, y armar otras elipsis, y dentro de ellos considerar de repente conceptos. Ahora, si estaba hablando de un texto descriptivo en el mapa semántico, de repente jugar con el objetivo que tiene, ¿ve? El equipo de mayor cantidad, el término, bueno, algo más para poder explicar descriptivamente. Y más me lleva, ¿no? Más me lleva al campo del mapa semántico. Más me va a llevar ahí, por lo que está describiendo lo que es el fútbol. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos con el siguiente. El acoso. A ver. El término acosar hace alusión a comportamientos intimidantes y agresivos que tienden a ser progresivos si no se detienen a tiempo. Este tipo de acciones puede ocurrir en diferentes etapas. Eso quiere decir que existen diferentes tipos de acoso, pudiendo ser acoso a la mujer, acoso infantil, hostigamiento laboral, entre otros. Los expertos han afirmado que los agresores siempre tienden a padecer algún tipo de daño grave a nivel psicológico y por eso daría pie a su comportamiento hostil. La finalidad de esta acción es generar daños en una persona, bien sean físicos o emocionales, de manera que la víctima se sienta inferior, desprotegida y con baja autoestima. Para que exista el acoso y hostigamiento es necesario que se encuentren concatenados algunos elementos, entre ellos un desequilibrio jerárquico o de poder entre víctima y victimario, es decir, que los agresores usan su factor dominante como la fuerza, edad, destrezas o popularidad para controlar a su víctima. Chicos, pregunta sencilla. ¿Qué organizador utilizaríamos para el acoso? Rápido, rápido, lo que te venga a la mente, mándame. No podría ser mapa conceptual. Entonces, no manden mapa conceptual. No, no me ayuda mucho para mapa conceptual. Mapa semántico, sí, listo. ¿Mandó? Ah, no, todavía no manda. Ya. ¿Qué más? Porque me están hablando de tipo de acciones, entonces yo clasifico y ya está. ¿Qué más? Nada más. Pero, ¿qué pasó? Se quedaron dormiditos. Ahorita van a ir a almorzar. Espérense, unos 20 minutitos y nos vamos a almorzar. Yo también ya tengo hambre.
Apúrense. ¿Qué más dice? Este tipo de acciones puede ocurrir en diferentes etapas. Han afirmado que los agresores siempre tienden a padecer algún daño. Ujú. Si me están hablando de daño, estaríamos hablando de causa. La finalidad de esta acción es generar daños en otra persona, el efecto. Entonces, más utilizaría aquí causas y efecto, el acoso. ¿Ve? Entonces diría, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas para el acoso? Y aquí te está explicando en el texto. ¿Ya? Bueno, vámonos con la contextualización teórica. Ahí sí sé que todos van a participar. ¿Listo? Oye, mira, ve qué bonito. Y eso me dice, profe, ¿podríamos emplear una cruz categorial? Me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí. Tiene, a ver, problema, solución, argumentos, finalidad. Ajá, por ahí también está. Ya, vamos con el mapa mental. El mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas, organizar y expresar ideas que consiste en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Es representado por medio de dibujos, imágenes o puede no incluir estas y llevar colores para mejor representación del tema escogido. El gran difusor de la idea del mapa mental fue Tony Buzan, con su libro Use Your Head, que en castellano significa Use su cabeza, donde promueve la mnemotecnia y el uso de mapas mentales como herramientas de aprendizaje. Contestemos si son verdaderos o falsos las proposiciones que nos están dando. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Rapidito nomás. Envíen ustedes V o F, nada más. No me envíen otra cosa. 1. El aprendizaje significativo de David Usden se asocia a la cartografía mental. ¿Verdadero o falso? Está difícil. El aprendizaje significativo de David Ausubel. Oh, no. Si ustedes no me dan las respuestas, yo no avanzo. Yo no avanzo si ustedes no me dan las respuestas. ¿Qué ha pasado? Se me han quedado dormiditos, creo. ¿Qué pasa? Despierten. Nada. A ver, vamos a poner la práctica de nuevo. Ya. El aprendizaje significativo de David Ausubel se asocia a la cartografía mental, ¿verdadero o falso? Pongan F o V, nada más. Voy a esperar. Solamente ha participado Andy. ¿Y los demás qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No puede ser posible. No puede ser posible que mis alumnitos no tengan ganas de participar. Algo debe estar ocurriendo. Ahora sí, ya. Entonces, aquí, alumnitos, siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el texto. Por ejemplo, a David Ausubel no lo encontramos en este texto. Y no se puede tampoco sobreentender, porque el que me están hablando aquí es de Tony Buzan. Entonces aquí sería falso, pues, ¿no? Claro, en el número 1 sería falso. ¿Dónde está hablándome de David o Ausubel en el texto? A ver, una vez más voy a mirarle. No hay, pues, falso entonces, ¿ya? 2. El pensamiento clave
del proceso mental se ubica al centro del gráfico. Entonces, si me están hablando, el pensamiento clave del proceso mental se ubica al centro del gráfico, ¿qué dicen ustedes? Verdadero, verdadero. ¿Por qué? De ahí parte todo, pues, de ahí parte todo. Desde el centro sale el mapa mental. En el número 3, la asociación de ideas se irradian por medio de ramas. Claro, la asociación de ideas se irradian por medio de ramas, también es verdadero. A ver, la 4. El uso de colores es importante en la representación del mapa mental. Claro, si eso lo dice aquí, también habíamos mencionado en la teoría, sí, es correcto. Una pista lógica, cultural y gramatical produce la creatividad mental. Oh, no, no necesariamente una pista lógica, cultural y gramatical me va a incentivar, pues, ¿no? A un pensamiento irradiante, negativo. Eso es falso. ¿Listo? Ahora recordaremos la teoría. Dice, identifica el criterio de verdad sobre los mapas conceptual y mental. Ojo, pestaña y ceja. Siempre es bueno que ustedes lean la pregunta bien. ¿Por qué? Porque aquí en esta pregunta te está dando y mental, o sea, cuando te dice y es para los dos, pero cuando te dice o, bien va a ser para uno o para el otro. Acá lo une, ¿es para los dos o no es para los dos? Suficiente, ¿ya? A ver, identifica el criterio de verdad sobre los mapas conceptual mental. Ustedes me mandan si es verdadero o falso, nada más. Uno. El asunto central es una idea sustantiva para ambos casos, tanto para el mapa conceptual y el mapa mental. El asunto central es una idea sustantiva. Vamos, vamos, vamos. Envíenme una posible respuesta. Nada. Sí, verdadero. Bien, felicitaciones. Entonces aquí yo le pongo V. Ya está, de verdadero, pues. Y le voy a poner rojito para que ustedes también se den cuenta que eso es verdadero. Ambos expresan ideas de mayor a menor trascendencia, o sea, ambos presentan jerarquía. Me dicen, ambos expresan jerarquía de mayor trascendencia. Verdadero. La imagen central es indispensable para el asunto de mayor importancia, entonces aquí va a ser falso, ¿no? Porque la imagen central es solamente para el mapa mental, más no imagen central, ¿ve? Para, ¿sí? Bien, estamos entonces aquí correcto. Falsito, falsito, falsito. Y por último, me dice, las palabras de enlace unen conceptos. Bueno, en el mapa conceptual sí, pero en el mapa mental no se habla de palabras de enlace. Entonces estaríamos considerando que esto es falso. Y si esto es falso, mi respuesta sería la alternativa verdadero, verdadero, falso, falso. Y ya está. La C de campeones. ¿Ya? A ver, otro. 2. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto al mapa conceptual y sus aplicaciones. Qué bueno, me dice solamente referente al mapa conceptual. Listo, si me hablan solamente al mapa conceptual, digo, permite la exploración de los saberes previos. El mapa conceptual permite
permite la exploración de saberes previos, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? Permite la exploración de saberes previos. Saberes previos. Hemos hablado de saberes previos. Pero, ¿dónde hemos hablado de saberes previos? Hemos hablado en el mapa conceptual. ¿Mm? Claro, es completamente falso, profesor, porque saberes previos se habló en mapa semántico, no en el mapa conceptual. Por eso esto es feo, F de feo. Es útil porque podemos interpretar y desentrañar el sentido de los textos. Estamos hablando del mapa conceptual. En este caso, si me dice es útil para poder, claro, estaríamos hablando de una verdad aquí. Y dice, ¿podemos aplicarlo solo en la lectura de periódicos y revistas? No, no, no. Estamos hablando de los mapas conceptuales. Sería falso. Entonces, mi respuestita estaría ¿en qué letra? En la letra E de éxito. Falso, verdadero, falso. Ya está. 3. Son afirmaciones correctas respecto al mapa conceptual y mental. Nuevamente lo están uniendo los dos. Mapa conceptual y mental. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Para los dos, es para los dos. Las palabras de enlace unen conceptos. En el mapa conceptual, sí. En el mapa mental, no. Estaríamos hablando ya de falso, ¿ve? Qué bonito. Ya. Otro. Ambos expresan ideas de mayor a mayor importancia. Verdadero, porque me están diciendo que ambos sí tienen jerarquía. Ya. El asunto general está expresado en un concepto o imagen. ¿Cómo es eso? El asunto general está expresado en un concepto o imagen. Ya sería falso, ¿no? Porque en un concepto sí, pero en una imagen, no. Ojo, pues está en mi ceja, el 3, ahí nos detenemos un ratito. Dice, claro, lo que aquí se sobreentiende es esto, ¿ve? El asunto general está expresado en un concepto, no te dice imagen, no lo está uniendo a los dos, los ha separado. Entonces, un concepto para el mapa conceptual, imagen para el mapa mental. Esta letra O como tiene gran poder y por eso esto se convierte en verdadero. Claro que para entender mejor nuestra preguntita hubiese dicho, ¿no? El asunto general está expresado en un concepto o imagen respectivamente. Ahí sí mejor todavía se entiende. Pero como también se sobreentiende porque me dice o imagen, entonces es verdadero, ¿ya? Luis creo que me mandó muy bien esa respuesta por ahí. A ver, 4. La imagen central es indispensable para el asunto de mayor importancia. La imagen central es indispensable, pero para los dos no, pues. Para los dos no, para uno solo. Entonces, falsito. ¿Cuál es mi respuesta? Verdadero, verdadero. 2 y 3. 2 y 3 sería A. Ajá, porque eso es lo que nos está pidiendo. Verdaderos. 4. Es una afirmación incorrecta. Incorrecta. Tengan en cuenta lo que te preguntan. Incorrecta. Respecto al mapa mental. Muy bien. Si me están hablando del mapa mental, no me hago problemas. Y rapidito nomás puedo recordarme de los verdaderos y una incorrecta. ¿Ya? A ver, mándenme la respuestita número 4. 4 alternativas son correctas. Una
una nomás es falsa. Es incorrecta, me dice. Vamos, vamos, sí se puede. Vamos, vamos, sí se puede. La letrita nomás manda A, B, C, D o E. Aplausos para Gerson, Scarlett, no, Patricia, Patricia, y para Diego, Shirley. Felicitaciones, alumnitos. Felicitaciones. ¿Por qué? Porque la D dice, las ramas deben tener una forma simétrica. Totalmente falso, incorrecto, porque en un mapa mental las ramas tienen jerarquía. Hay algunas que son más gruesas, delgadas o más delgaditas. Bien. Ahora, 5. Son afirmaciones correctas respecto al mapa conceptual. Oye, qué facilito. Si me están preguntando sobre el mapa conceptual nomás, ya pues, se caracteriza por tener estructura descendente. En, en este se jerarquiza conceptos y relaciones. ¿Qué más? Las palabras de enlace no son necesarias. Oh, no, esto es completamente falsa. ¿Cómo pues las palabras de enlace en un mapa conceptual no van a ser necesarias? Ya no se llamaría mapa conceptual. ¿Qué nombre tendría? Ya, esto es falso, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Me mandaron una clave. Mándenme la clavecita. Mándenme la clavecita. Ya. Nadie todavía me manda la respuesta. Se caracteriza por tener estructuras. La letra C, 1 y 2. Claro, yo también estoy de acuerdo con 1 y 2. Porque si me está diciendo estructura descendente, claro, ya. 6. Correlaciona. Ahí sí me mandan la clavecita, nomás ustedes, yo ya lo correlaciono. El número 6. Apúrense, nos queda 4 minutos. Anabela me dice, profesor, el 6 es la D de dadito, la D de Demetrio y la D de... Dame la respuesta. Entonces, acaba el número 5 y el 5 dice, cuadro comparativo, permite plantear diferencias y similitudes. Muy bien, ahí va pues el número 5. El número 4 dice, se plantea causas y consecuencias. Perfecto. Entonces, espina de pescado. Perfecto. Eso es fácil, no hay problema ahí. ¿Sí? Ya, entonces la D. Nos vamos al número 7. Con el 7 ya, y ahí quedamos, ¿ya? Listo. Organizador de información, que tiene como característica fundamental la concisión de la información y su estipulación horizontal y por niveles inclusivos. Espina de pescado, esquema cuadrosinóptico, mapa conceptual, mapa semántico o cruz categorial. Manden, pongan así, 7 y la respuesta. Porque si no, de algunos recién va a llegar pues su respuesta. ¿Mm? Dice, la característica fundamental es la concisión. Y se recuerdan que les hablé de la... Bueno, no les hablé tanto de esta palabra concisión, pero sí les hablé de la brevedad. Y dice, con característica fundamental, la brevedad de la información y su estipulación horizontal y por niveles. Ah, ya, estipulación horizontal. ¿Se recuerdan que se tenía que hacer algunas cositas ahí? Y también les decía, chicos, ¿ya esto con qué otro nombre le conocemos? Ya se recordaron. Muy bien, felicitaciones, chicos. Claro, pues, ese esquema llamado también cuadro sinóptico.
Tenemos para un ejercicio más. Estos chicos son veloces. Vamos, 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 vamos. 8. Diferencia entre un mapa conceptual y un mapa semántico respecto a su contenido para resumir la información. Entonces, ¿qué es lo que me decía el mapa conceptual y el mapa semántico respecto a su contenido? A ver, o sea, prácticamente estaríamos hablando de elementos de contenido ahí, ¿no? De sus elementos de contenido. Y el mapa conceptual en los elementos de contenido me decía proposición, concepto, palabras de enlace. El mapa semántico, referente a su contenido, me decía conceptos y no presenta palabras de enlace. Listo. Entonces, por ahí ya me están enviando la respuesta ganadora. Y la respuesta ganadora es la alternativa A. ¿Y los demás? B de besito. El uso de proposiciones. Muy bien, el mapa semántico no usa pues el uso de proposiciones. Lo demás sí. Ya. Entonces, ahí nos quedamos con ustedes hasta el día de mañana. ¿Ya? Chao. Profesor, yo tengo una duda. Ya, vamos, lánzala rápido. Con respecto al bloque 1, o sea, la primera pregunta del bloque 1 de teoría, Ya. en donde dice ambos expresan ideas de mayor a menor trascendencia, pero el mapa conceptual sí posee jerarquización, pero el mapa semántico no. Mapa semántico no tiene jerarquía. Ya, a ver, ahí nomás, no te me muevas. Mapa semántico. Dice, es una estructuración categórica de información. Cuando me hablas de estructuración, te estoy hablando de mapa semántico, campeona. Es una estructuración categórica de información. ¿Qué te está dando a entender eso? ¿Que tiene categoría o no tiene categoría? Ya que sí tiene. Sí tiene, corazoncito. Oh, Y eso está pues aquí, está escrito, mapa semántico. Aquí está, ¿ve? Es una estructuración categórica de información. Entonces sí tiene categoría. Entonces, el mapa conceptual también sí tiene categoría. Ambos tienen, ¿ya? De repente, alguna otra duda, otra preguntita, lánzala nomás rápido antes que me vaya. no, es que eso era porque en el compendio, en mapa semántico, decía que no presenta jerarquía. En el compendio, ahí nomás, Sí, no te en el muevas, mapa ¿no? semántico. Ya, no te me muevas, no te me muevas. Dice, los conceptos, nódulos, no llega a... Ajá, tienes razón. Sí, Acá te decía, no presenta jerarquía. Tienes razón. Pero se contradice, pues, porque te dice, sí, es por una eso le preguntaba. estructuración categórica. ¿Ve? Aquí está. Por eso es, ¿ya? Entonces acá parece que hay una doble información que tendríamos que, en el compendio también, anular uno de ellos. Buena indicación, Lindita. Gracias más bien por tu aporte, ¿ya? No, gracias, profesor. Ya, nos vemos. La próxima clasecita, almuercen por favor, aliméntense. Chaocito, bye bye. 102.